Esto viene de muy lejos. Esto es la conformación de la lucha de una cantidad de compañeras y compañeros que hace mucho tiempo quizás fueron las primeras que salieron a la calle a reclamar sus derechos y que por cómo se dio la historia y el proceso y el propio movimiento de la diversidad sexual, no lograron ser las primeras en conquistar sus derechos. En realidad creemos desde el Consejo Nacional que esto es un acto de justicia y que además, y en la segunda parte, ha sido una construcción muy rica entre sociedad civil y Estado. Yo quiero agradecer a cada uno de los grupos y equipos técnicos de cada uno de los ministerios que dieron más de 1 año y medio de trabajo y de diálogo horizontal con organizaciones sociales que también trajeron sus ideas, sus propuestas, sus diferencias con los proyectos, con los artículos que íbamos mostrando, demostrando que se puede generar políticas públicas y leyes trabajando en nivel de horizontalidad entre el Estado y la sociedad civil. Es reconocer ese trabajo tanto de los equipos técnicos como de los militantes y las militantes de la diversidad sexual, y no solo, porque también estuvo el PIT-CNT acompañando este proceso, como la Cámara de Comercio LGBT, que también acompañó este proceso. Es reconocer ese trabajo colectivo, lo primero que creemos que debemos hacer. Entonces, la idea es presentar primero algunos datos, porque vieron que apenas salió esto, ya hay discusión sobre la pertinencia o no pertinencia de la ley. Y es bueno demostrar por qué es necesaria esta ley y cuál es la realidad de la población trans en el Uruguay al día de hoy y cuál ha sido su realidad en los últimos años, en los últimos 30, 40 años de la historia del país. La primera placa que vamos a ver es la edad, ¿no? Que ahí, en realidad, si uno ve, acá lo que hacemos es una comparación de los cortes etarios entre el censo, o sea, la población en general, y la población trans en particular. Si uno ve las gráficas, ve como de 18 a 24 años, el 21% es una población joven, ¿no? En comparación con la población en general, ¿no? En su núcleo, en el universo de las 937 personas trans, es una población joven, pero si vamos a más de 51 años, vemos que se invierte, ¿no? Y queda un 17%, mientras que la población es un 28.7%. Y uno podría hacer un corte más, que es el de los mayores de 65, que en realidad lo que pasa ahí es que, mientras a nivel nacional, el 14% de los uruguayos y los uruguayos son mayores de 65 años, según el censo 2011. En el caso de la población trans, solo el 2% de las 937 personas son mayores de 65 años. Entonces, estos datos nos explican que algo pasa en el ciclo de vida y que, por decirlo de alguna manera, las personas trans no llegan a viejos y viejas. Entonces, algo pasa en sus historias de vida, algo sucede para que esto no suceda. El otro punto que tiene que ver con estas trayectorias de vida es pensar a nivel educativo qué es lo que sucede, ¿no? Estos datos son el máximo nivel educativo que las personas trans han logrado alcanzar. El 36.3 su máximo nivel educativo es primaria, el 32.9 su máximo nivel educativo es ciclo básico y, como vemos, solo un 5.7 llega al nivel terciario, ¿no? Lo que también habla no completo, ¿no? Llegó a nivel terciario. El C5.7 no es el terciario completo, sino que alcanzó a estar en el nivel terciario. Otro tema es en la ocupación, ¿no? Ahí vemos que mientras la ocupación a nivel nacional está en el torno del, capaz que el ministro, yo me equivoco porque a veces repito cosas de memoria, entre el 8, cercano al 7-8%, que hoy en la población trans es el 30%, ¿no? Y obviamente muy pocas llegan a ser jubiladas y pensionistas, que eso también tiene que ver con ese porcentaje que hablábamos ayer. Después, el otro dato que nos gustaría compartir es el ingreso promedio. Que lo que no dijimos anteriormente, que como el 87% de la población trans es femenina,
en realidad el mundo del trabajo, de la mayoría del acceso de las mujeres trans, sí es el comercio sexual. ¿Por qué lo digo esto antes que no lo habíamos puesto en la placa? Miren los ingresos promedio. Los ingresos promedio, en general, de la población trans son de 7.418 pesos. Pero si hacemos el corte con las mayores de 51 años, son de 3.764 pesos. Y eso, la explicación clara que tiene es que al estar atados sin grueso al comercio sexual, cuanto las personas en su proceso de envejecimiento, lo que sucede es que ya no son objeto de deseo en el comercio sexual. Entonces, obviamente, sus ingresos disminuyen, en realidad generando, obviamente, una situación de vulnerabilidad mucho más grande y que explica aquel primer dato de que es mucho más difícil que lleguen a ser personas viejas en ese sentido. El 65% de las personas trans hoy se atienden en el ministerio, vinculadas a instituciones del Ministerio de Salud Pública o el Hospital de Clínicas. El 7.7% se atiende en la experiencia de la UDA del Samboa, lo cual es algo muy interesante para remarcar, porque en realidad es una experiencia que no llega a los 3 años como proceso en que comenzó. Y el 5.3 se atiende en las policlínicas, el Centro Libre de Homofobia del Maciel, que también es uno de los lugares donde lo remarca, dando igual sí una cobertura alta del sistema de salud. Como ustedes saben, desde el 2009 el Uruguay tiene una ley que reconoce la identidad de género como un derecho y que reconoce el cambio de identidad, la ley habla del cambio de nombre y sexo registral. Y en realidad nosotros hacíamos esa consulta en el censo y nos da que el 62.5% de las personas trans no realizaron este trámite de cambio, que el 18.6% está en trámite y ya el 18, casi 19, logró ese trámite. Cuando uno desglosa por qué, cuáles son las situaciones que haya ese porcentaje tan alto de personas que no hicieron el trámite, hay 2 grupos muy grandes. En realidad son 3. Uno que es la minoría menor, que es personas que no quieren generar el trámite, y después los otros dos grupos, que son los grupos más grandes, son aquellas que marcan que, bueno, al ser un proceso judicial, el acceso a tener un abogado o una abogada genera un problema en el acceso a la justicia. Si bien el MIDES ha generado, ya desde la gestión anterior, se generaron acuerdos con la Facultad de Derecho para poder presentar algunos casos, esto no abarca la totalidad de la población. Y el otro es que también es otro grupo que en realidad no quiere ir al juzgado a contarle a un juez cuál es su historia y a que el juez sea el que defina si esa persona o no tiene derecho a habitar su identidad de género. Entonces, estos son como los datos centrales que está bueno manejar y que en realidad lo que nosotros trabajamos es cómo armar este proyecto de ley integral. Lo primero que tiene, como hablamos, que es una ley integral, su primer artículo, que bueno, estaba ahí, todo el mundo se puede llevar cómo fue presentado el último proyecto, lo que hace es reconocer que la población trans que habita el territorio nacional ha sido históricamente víctima de discriminación y estigmatización. Esto no es nada menor. Acá cuando se apruebe, si esta ley se aprueba, lo que el Estado va a reconocer es lo que ha hecho como práctica y lo que la sociedad ha tenido como práctica en distintos momentos históricos sobre la población trans. El segundo artículo, en realidad lo que busca tratar es, a veces se llaman algunos artículos como artículos programáticos. En realidad estos artículos lo que nos dan es un marco como para hacer otras cosas. También es un artículo programático que asegura el derecho de las personas trans a una vida digna, libre de discriminación y estigmatización. Después, en el tercer y cuarto artículo, en realidad hablan de la visibilidad, esto lo nombro nada más, que quiere decir que, por ejemplo, los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística se pregunte a partir de ahora sobre la identidad de género. ¿Para qué? Para que el Estado no tenga que volver a hacer un censo de personas trans para saber cuál es la realidad de las personas trans, sino que realmente cuando haga el censo nacional lo pregunte y no tenemos que hacer todo este esfuerzo, sino lo hacemos cuando hacemos las preguntas a toda la población en general. Después, en el artículo 5, es en realidad una de las demandas que más fuerte planteó la sociedad civil, que es bueno, modificar la ley de identidad de género, ¿no? A generar que la adecuación registral de nombre y sexo deje de ser un procedimiento judicial y pase a ser administrativo. Es bueno señalar que en este proceso del proyecto trabajó el registro civil, vino el director del registro civil y el equipo del registro civil a trabajar en conjunto en el Consejo y obviamente aprueba y está de acuerdo con generar este cambio. Este sería uno de los puntos
centrales de la modificación. El artículo 7 es el que se ha hecho un poquito más famoso en estos días, que está vinculado a la prestación reparatoria que planteamos desde el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual para todas aquellas personas mayores de 41 años que hayan recibido, como dice ahí, daño moral, físico o psicológico e impedimentos en el ejercicio de sus derechos debido a prácticas discriminatorias ejercidas por el Estado. Yo acá voy a hacer, porque después quiero que hablen las compañeras, voy a hacer solo 3 puntualizaciones. Primero, no es para todas las personas trans, sino es para las personas mayores de 41 años. Segundo, hay una comisión que caso a caso va a estudiar, como se ha hecho en todas las leyes reparatorias, ¿no? Porque dicen, hemos escuchado que dicen, ¿por qué no es a todas las personas que la dictadura perjudicó? Hay algunas declaraciones que hablaban de eso últimamente. Bueno, quienes perdieron su trabajo en su momento, muchos ya entre el 85 y el 89 tuvieron la reinserción laboral en el sistema público, los presas y presas políticos también tuvieron leyes reparatorias. En realidad ha abarcado a muchos sectores de la sociedad. Esta población había quedado por fuera porque estos relatos no existían. Cuando digo no existían es, por distintas razones, las compañeras, sobre todo las mujeres trans que vivieron esa época, no lo contaban. O si lo contaban, la sociedad no las escuchaba. Que esa también es otra señal que tenemos que marcar. Entonces, por eso es para las personas trans. Ya existen políticas reparatorias para todas las personas que han sido perseguidas por lo que pensaban. Pero las personas trans fueron perseguidas por lo que eran, por lo que son. Entonces, esa es la diferencia de por qué una prestación reparatoria para este grupo de personas es necesaria desde el Estado uruguayo. Después el artículo 9 y 10 hablábamos hoy, bueno, toda la población trans no es igual, no todas vivieron, si bien todas y todos vivieron procesos de discriminación, no todas vivieron de la misma intensidad, fueron distintos, diferentes, como son las historias de todas las personas. Acá, en realidad, nosotros decimos, bueno, tiene que haber políticas públicas hacia el futuro. O sea, para que las nuevas generaciones de personas trans no pasen por todo lo que pasaron las viejas generaciones. Entonces, eso tenemos que lograr, que el mundo del trabajo sea un lugar donde las personas trans lo habiten normalmente, que no sea una sorpresa que una trans, o un varón o una mujer trans esté trabajando y que su trabajo no sea solo el comercio sexual. Entonces hay que generar mecanismos para que eso suceda. Entonces, por eso las cuotas, ¿no? Como forma de llamado de ingreso al Estado, como señal del Estado a toda la sociedad para que también empezar a trabajar en el ámbito privado para generar esas cuotas. Ahí nosotros tomamos como antecedentes las leyes de acciones afirmativas, tanto para personas con discapacidad como para la población afrodescendiente. El otro es la capacitación a través de los cursos de INEFOP, la capacitación laboral. ¿No? Porque también otro de los argumentos que andaba la otra, ¿por qué la pensión y no las capacitaciones? ¿Por qué no dar trabajo? Bueno, acá también está esta posibilidad. Y esos serían los centros vinculados a estos artículos. Después, la cuota es del 1% en estos llamados. En el caso del artículo 14, que en realidad lo que trabaja es el tema de educación, y no solo el tema de educación, en realidad hay becas que el Estado da en distintas etapas, ¿no? Las da en enseñanza media básica, la da en enseñanza media superior, en la Universidad de la República, incluso becas de posgrado. Hoy es muy difícil, en realidad solo 4 o 5 compañeras podrían acceder a esas becas de posgrado, pero en realidad ya estamos poniendo cuota para esas becas de posgrado también. La idea es generar trayectorias educativas continuas y completas y sobre todo en un trabajo con acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Social, de acompañar esa beca a ese chico y a esa chica adolescente que pide esa beca. ¿Por qué? Porque es una forma de llegar a las familias. Hoy ese dato no lo pusimos, pero el abandono del hogar o la expulsión del hogar de las personas trans es entre el 14 y 16 años, pero el promedio es el 14. Necesitamos tener un vínculo del Estado con esas familias para poder tratar estos temas. Entonces esta beca no solo es para apoyar a los chicos y a las chicas para estudiar, sino para poder entrar al Estado, a las casas y a discutir este tema. Y a discutir, y a veces, sin razón, la presión de la sociedad, los discursos conservadores, el ver a las personas trans como personas enfermas o perversas, hacen que las familias sientan vergüenza de que en su familia se haya una persona trans. Y eso lo tenemos que trabajar. Tenemos que acompañar a las familias, y para eso las becas no son una puerta de entrada para poder trabajar con las familias.
Después, por último, el artículo 15, nos quedan 2 artículos nada más, declara a la población trans como uno de los grupos poblacionales prioritarios para garantizar sus derechos culturales. Ahí, en realidad, lo que hacemos es de vuelta, es una declaración programática para ver qué mecanismos tenemos que trabajar desde el Ministerio de Educación y Cultura para generar, ¿sí?, por ejemplo, que la voz de las personas trans sea escuchada desde lo cultural y desde lo artístico, tanto el acceso como la creación. Creo que Andrés anda por ahí, pero la propuesta de la Semana de Arte Trans del año pasado, bueno, es una línea que se hizo sin que existiera la ley. Bueno, la idea es dar un marco general para apoyar a que prácticas como la que tomó la Intendencia de Montevideo, de darle visibilidad a la expresión artística de las personas trans, sean prácticas más cotidianas y que todo el Estado pueda trabajar en ellas. El artículo 16 y 17 habla de los temas vinculados a salud y acá lo que hacemos es tratar de darle carácter de ley realmente a los actos políticos de valentía, tanto del Ministerio de Salud Pública como de la Administración de Salud del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no había normativa. Y lo que hace tanto el Ministerio de Salud Pública a finales del 2014 y se continúa en el 2015 es generar por resolución ministerial los procesos de hormonización, habilitar a que sea una prestación, ¿no? Habilitar, no, ordenar, ¿no? Como organismo rector. Y luego los servicios de salud del Estado, a través de ACE, lo que hacen es que esa prestación baje realmente en cada uno de los servicios y además se consolida este proceso del SAMBUA. ¿Qué es lo que hacemos? Ese gesto de valentía política de los administradores de cualquiera de las 2 gestiones, que bueno, el último producto es el producto que el 27 de abril presentó el Ministerio de Salud Pública, generando el protocolo de hormonización para todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Ahora ninguna institución de salud va a poder decir que no se sabe cómo hay que encarar estos procesos. Tiene todo el trabajo sistematizado y además el Ministerio de Salud Pública le da el respaldo para que estas acciones y estas políticas en salud se lleven adelante. Bueno, le queremos dar carácter de ley, para que sea más fuerte, ¿no? Porque a veces una resolución administrativa, viene otro administrador y otra administradora y lo puede tirar atrás. La idea es que esto tenga carácter de ley y en realidad lo que hacemos acá es la síntesis de un avance de políticas públicas que desde la salud se venían llevando adelante, que demuestran a veces como a veces no son necesarias las leyes para avanzar en política pública, ¿no? Y en realidad eso demuestra el avance que hemos tenido en salud. Por último, en realidad el último artículo habla también de forma programática que declaremos a la población trans, que el Estado declara a la población trans como uno de los grupos poblacionales prioritarios para garantizar su acceso a la vivienda. Los datos que hablábamos hoy, son muy pocas las que llegan a personas viejas con ingresos de 3.700 pesos. Si nosotros no generamos distintas estrategias, que acá no las marcamos, que son para construir desde el Consejo Nacional de Diversidad, con el Ministerio de Vivienda, no generamos estrategias para, yo qué sé, desde que algunas se vayan a vivir juntas, tantas cosas se pueden hacer y aplicar garantías para que el acceso sea más fácil. Y bueno, para eso está el Consejo, para eso está este proceso que estamos comenzando. Y voy a cerrar con 2 cosas. Creo que lo más importante de esta ley, si bien el Estado y el Consejo y quienes tenemos responsabilidades en el Estado vamos a acompañar este proceso, vamos a pedirle reuniones a las bancadas de los distintos partidos para que reciban al Consejo y le presentemos este proceso, es que la sociedad toda, y sobre todo los medios de comunicación, respeten y escuchen la historia de las personas trans. Llega el momento que muchos y muchas que no se han animado, y teniendo en cuenta algunas cosas que decía Marcela el otro día, lo escribió y lo escuchaba, también con los costos que esto tiene, porque hemos visto algunos comentarios que yo sé que para muchas de ustedes han sido muy dolorosos, y muchos de ustedes han sido muy dolorosos. Sabemos que poner esto arriba de la mesa los visibiliza, y hace que la sociedad tenga una respuesta a veces, en algunos sectores, muy violenta a esta reparación. Acá está el Estado para respaldar que ese proceso no va a ser así. Estamos tratando de generar cambios de a poco y las precisamos y los precisamos. Es hora de que todos los temores que han tenido para no contar, es hora que las Carinas, es hora que las Glorias, que las Colette y que todas las que están ahí, y a mí lo único que me pone a veces un poco mal es pensar en Cris, que hasta hace poco estaba acá y que estaba muy feliz de ver esto y no haber llegado por unos meses,
O pensar en otras, ¿no? Pensar en aquella Gloria Meneses y lo que fue Gloria allá en los 90, con sus 70 y pico, 80 de años, mostrando a aquella mujer trans más vieja de Latinoamérica. O pensar en Michelle. Es por todas ellas, es por todos nosotros y por todo el país, no solo por la población trans. Decía Mandela que a una sociedad la define lo que hace con las personas a veces más vulnerables y más débiles. Es eso lo que nos define como sociedad. Podríamos decir lo mismo con aquello de que los más infelices sean los más privilegiados.